Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar, primero de una serie de 3. Desde Plataforma Tierra queremos ayudaros a conocer y comprender mejor estos cambios normativos que afectan a todo el sector agrario, en definitiva, ¿no? Vamos a empezar por este primer webinar de la serie con el Real Decreto del SIEX. Vamos a explicar en qué consiste y cómo afecta, ¿no? En las próximas sesiones abordaremos el Real Decreto de Nutrición Sostenible y finalizaremos con las soluciones digitales que desde Plataforma Tierra estamos ofreciendo, como el cuaderno de explotación, el plan de abonado, etcétera, ¿vale? En los últimos años, la agricultura ha estado en el punto de mira debido a las necesidades de adaptarse a una nueva realidad en la sostenibilidad y se ha convertido en un objetivo clave, ¿vale? Como sabemos, son los problemas que amenazan al futuro de la agricultura en nuestro país, como es el problema del relevo generacional y la baja rentabilidad del campo. Bien es cierto que este cambio normativo ha generado reticencias entre algunos o muchos de los agricultores que ven este cambio como un obstáculo a su forma de trabajar, ¿no? Y esto, claro, nos hace plantearnos por qué es necesario este cambio, ¿no? Bien es cierto que la agricultura es uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Por tanto, es necesario que abordemos un cambio en la forma de trabajar y de producir, ¿vale? Para asegurar la viabilidad del sector a largo plazo, ¿no? Bueno, en resumen, la entrada en vigor de este Real Decreto y la adaptación al Pacto Verde de la Unión Europea, ¿no? De hecho, representa un gran desafío para los agricultores, ¿no? Pero también hay que verlo como un nuevo escenario, un escenario donde se surgen nuevas oportunidades para intentar garantizar la habilidad y la sostenibilidad de nuestro sector a largo plazo, ¿vale? Es muy importante que todo el sector trabajemos juntos, ¿vale? Para encontrar soluciones y que éstas puedan garantizar el futuro, ¿vale? Que sea respetuoso con el medio ambiente y para la agricultura de nuestro país. Como primera sesión, ya os he comentado que empezamos con el SIEX, lo va a presentar nuestro compañero Manuel Lainez, ¿vale? A continuación, abriremos una mesa de debate en la que van a participar Ricardo Ballester, que es técnico de agricultura en la Unión Llauradora y Ramadera, ¿vale? Antonio López Godoy, que es el responsable de calidad e innovación en Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Gabriel López Iniesta, que es productor de Castilla-La Mancha, ¿vale? Iñaki Mendioroz, director del sector de proyectos e innovación en la Unión, ¿vale? Sin más, os dejo paso a Manuel Náiz, que nos va a hacer una introducción al Real Decreto. Muchas gracias, Isaac. Buenas tardes. Pues como comentas, vamos a presentar, voy a compartir la pantalla primero. Sí, perfectamente. Vale, bueno, pues como decía, vamos a presentar un poco el conjunto del marco general en el que se diseña cuál va a ser la nueva normativa para el sector agrario en esta serie de webinars que comentaba Isaac, y donde nos vamos a centrar hoy va a ser fundamentalmente pues, en los grandes conceptos de lo que es el SIA, lo que es el REA, lo que es el CUE, viendo la legislación básica. Y la legislación básica, como también comentaba Isaac, es el Real Decreto 1054 que se publicó a finales de diciembre en un BOE que casi se llena de contenidos dedicados al sector agrario en general y a la PAC más específicamente, conjunto de normas que regulan lo que va a ser la nueva normativa aplicable al sector agrario en general y al agrícola de forma más específica. Y lo que vamos a hacer pues, es repasar en un conjunto de diapositivas, pues, desde el punto de vista de la normativa, que quiero dejarlo claro, pues cuál es la justificación, algunos conceptos generales y algunas ideas de qué es el SIEX, cómo se va a configurar, qué es el REA y cómo se va a configurar, y qué es el cuaderno digital de forma muy genérica, porque como también comentaba Isaac hace un momento, se va a abordar específicamente dentro de 15 días en esta misma plataforma. Entonces, luego, pues, algunos comentarios para el debate. En la justificación, pues básicamente, cuando uno trata de justificar algo, pues trata de ver
que es por qué y para qué, ¿no? Y vuelvo a comentar que esta es una visión leyendo el Real Decreto. Es esto, de todo el conjunto de normas que van a regular el conjunto del sistema de información del sector agrario, pues son lo que son, básicamente son unas herramientas para promover la digitalización de todo el proceso de producción agraria, pero centrada, o agroalimentaria, pero centrada en el sector primario. Eso es todo el sistema de información. Conjunto de herramientas que van a permitir hacer un seguimiento a lo que se está trabajando, a cómo se está trabajando en el sector y además hacerlo de forma digitalizada. Es decir, ya no vamos a utilizar papeles en el sector primario, sino que vamos a utilizar fundamentalmente herramientas digitales. ¿Por qué se apuesta por esto? Pues lo dice el Real Decreto, para poner un único sistema de información donde esté todo lo que tiene que ver con la producción agraria. Además, es un sistema que se pone en marcha también para que todo lo que se hace y sea comunicable y sea necesario poner en conocimiento de la administración, se haga y se haga de forma digitalizada, o sea, de forma automatizada. Y además, esto es un estímulo de la digitalización del sector primario, pero también de las administraciones. En el fondo, pues vamos todos en paralelo. ¿Y para qué? Pues en principio lo que dice el Real Decreto, o el texto del Real Decreto, es que es para simplificar la labor administrativa de todos, aunque inicialmente, ya lo veremos, va a significar un esfuerzo por parte de todo el ámbito de la producción agraria especialmente, para cumplir el plan estratégico de la PAC, para poder hacer pues, muchas estadísticas que ahora se llevan a cabo preguntando, pues eso será de forma automatizada y luego para desarrollar políticas generales. Esto sería un poco la justificación. Por tanto, como elemento fundamental es cambiar el modelo de trabajo pasando de sistemas basados en papel a sistemas digitales para hacer un seguimiento a todo lo que se desarrolla en el sector agrícola y además transmitirlo a las administraciones. Vamos a ver los conceptos generales, vamos a hablar de los tres conceptos, ¿no? Se habla primero de un sistema de información. Un sistema es un conjunto de bases de datos de mucha gente que va a tener y a acumular información de muchas fuentes. Luego hay un registro autonómico de explotaciones agrícolas que es pues, una relación de todas las explotaciones que existan en cada comunidad autónoma. Y luego vamos a tener el cuaderno digital de explotación agrícola, donde cada agricultor va a tener que hacer un seguimiento, primero identificar su explotación y después hacer un seguimiento de todas las actividades que lleven ella. Lo iremos viendo. Esto es un poco la visión general. Vamos a centrarnos en el cuaderno digital de explotación agrícola. Hasta ahora hay muchas normativas que obligan a hacer un seguimiento, a anotar lo que se está haciendo en las explotaciones agrícolas, los tratamientos fitosanitarios especialmente. Esto en el sector ganadero llevan tiempo ya anotando, más tiempo que el sector agrícola, anotando lo que se aplican de productos zoosanitarios, de movimientos de animales, etcétera. Todo eso ahora llega al sector agrícola, pero llega en forma digital. ¿Qué significa? Que todo lo que hasta ahora estábamos haciendo y anotando en papeles, ahora lo vamos a tener que anotar en un ordenador, lo vamos a tener que anotar en un iPad o en un teléfono móvil. Lo vamos desde el primer momento, tenerlo digitalizado. Y ese cuaderno digital, ese cuaderno que va a estar ya en formato virtual, se va a transferir esa información a algo más amplio, que es el registro de explotaciones agrícolas de cada comunidad autónoma. En cada comunidad autónoma siempre han existido pues, una relación de explotaciones, existía el REGEPA, existe ahora un registro de explotaciones agrícolas donde todos los que comercializan con destino a consumo humano productos de origen vegetal o de origen de animal están identificados. Bueno, pues ahora esa identificación y la información asociada a esa identificación estará dentro de ese registro. Y ese registro pues serán unas bases de datos, un conjunto de filas ordenadas de todas las actividades o de todas las explotaciones agrícolas de cada comunidad autónoma.
Y a su vez, este registro autonómico de explotaciones agrícolas se descargará, se volcará la información periódicamente en otra cosa más amplia, que es un sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria que se gestiona a nivel del ministerio, que incluye las explotaciones y todas aquellas empresas, las listas, los registros, el listado de todas aquellas empresas que tienen algo que ver con el aprovisionamiento, con los insumos, con los medios de producción agrícolas y ganaderos. Lo iremos viendo. Esto es un poco, en esencia, el SIEX, ¿no? El SIEX es todo el sistema que está integrado por los cuadernos digitales, por los registros de explotaciones y por el sistema de acumulación de todas esas bases de datos. Luego ya, si nos centramos empezando por lo que tiene que hacer el agricultor, el cuaderno digital de explotación ganadera, pues es un registro, una base de datos, un Excel, un conjunto de campos donde el agricultor o quien él decida va a tener que anotar cuál es su ubicación, cuáles son sus parcelas, sus unidades de producción, sus actividades, quién es el titular, si tiene técnico, si no tiene técnico, quién va a gestionar esa explotación y además tendrá que ir incorporando información diversa que iremos viendo. ¿Cuál es la mayor novedad de todo esto? Pues que es obligatorio hacerla con medios electrónicos. No existe la posibilidad de utilizar papel porque todo el sistema va a estar en soporte electrónico. Ese cuaderno de explotación, como decía antes, se va a acumular toda la información de todos los cuadernos de cada comunidad autónoma se van a acumular en los registros autonómicos de explotaciones agrícolas, que de nuevo pues es algo que estará integrado por las comunidades autónomas o gestionado por las comunidades, donde se irán acumulando de oficio, o sea, de forma cuando la administración hace las cosas de oficio, es cuando tiene datos en distintos lugares, en distintas bases de datos, y las acumula todas y las pone en un único lugar, en un único repositorio. Bueno, pues ahí se integrará la información relativa a todas las explotaciones agrícolas y además ahí se irá volcando la información que los agricultores tendrán que ir actualizando dentro de sus cuadernos digitales, de sus cuadernos de explotación agrícola. Y luego existe pues, otro sistema más amplio, que es el del Ministerio de Agricultura, donde están todos los registros autonómicos de explotaciones agrícolas, todas las bases de datos correspondientes y además otras actividades o empresas conexas. Todo eso junto es un sistema que así se llama Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y de la Producción Agraria. En resumen, vemos que al final es como si fuera una pirámide, un triángulo. En la base están todas las explotaciones agrícolas del país que se van acumulando lo que son la relación de las explotaciones más la información de cada una de ellas dentro de los registros de las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas todo eso se acumula a nivel central dentro de lo que es el sistema de información de explotaciones. Por centrar un poquito más los conceptos, pues quizá el primer concepto para entender quién tiene que meterse en el cuaderno, quién tiene que hacer cosas con el cuaderno digital, es el titular de la explotación agraria. Es persona física o jurídica que toma las decisiones. Bueno, yo creo que eso es de toda la vida. Explotación agraria, pues son las unidades de producción que dependen de un mismo titular en todo el territorio español. Es decir, cada titular solo va a tener una explotación con distintas unidades de producción. Eso se entiende en este apartado que aparece aquí. Si tiene una granja, tiene varias unidades de producción agrícola, pues todo el conjunto de esas unidades es explotación agraria. Puede tener unidades de producción, varias unidades de producción agrícola, varias unidades de producción ganadera, pero al final un único titular y una única explotación. Y luego aparece un primer concepto que se irá repitiendo a lo largo de hoy, pero sobre todo dentro de 15 días, cuando se hable del cuaderno, y es el de delimitación gráfica de cultivo, que es una superficie utilizada para un determinado cultivo por un titular y que está asociada o está dentro de los límites de un recinto SIGPAC y que es una unidad que se utilizará para comunicar la información entre el cuaderno de explotación y ese registro de explotaciones. Luego hay autoridades competentes, que son las de la comunidad autónoma, como ya conocemos, y las empresas conexas que están dentro de SIES, que son
todas aquellas empresas que en España suministran insumos en cualquier parte del territorio, hacen la primera comercialización o son gestoras de residuos. Todos esos van a estar metidos dentro del sistema general de información a nivel global, a nivel estatal. Vamos ya un poquito más con este SIEX. En el SIEX, al final, es un conjunto de grupos de bases de datos o de registros administrativos, cuando el registro de explotaciones de empresas que comercializan, el registro de fitosanitarios, el registro, todo eso se acumula en un único lugar junto con la suma de todos los registros de las explotaciones de las comunidades autónomas, y todo eso configura el SIEX. El SIEX pues, son bases de datos de distintos puntos. Es obligatorio que sea interoperable. Esta palabra se busca mucho en el Real Decreto. El objetivo es que la información desde los registros de las comunidades autónomas o incluso desde el cuaderno digital a la comunidad autónoma y del registro de la comunidad autónoma al sistema general es automático, no requiere la actividad humana. Se entienden perfectamente desde un punto de vista informático, desde un punto de vista automático. No necesitan hacer nada específico, todo está perfectamente armado. Eso significa que es interoperable. Y además, esa interoperabilidad está o debe estar garantizada con el cuaderno de campo y con los titulares. Es decir, todo el sistema funciona de forma autónoma y manda mensajes de forma autónoma de un nivel que veíamos antes en la pirámide a otro. Todo esto, el SIES, es competencia del Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que se va a incorporar en el SIEX? Pues se va a incorporar de forma inmediata en cuanto esté todo lo que haya en los registros de las comunidades autónomas. Eso va a ser de forma directa. Y toda aquella información que exista en el Ministerio de Agricultura, luego veremos cuál. Y todo ese proceso se actualizará de forma automatizada 4 veces al año, por lo menos. Es decir, que 4 veces al año todo lo que hay en los registros del Ministerio más todo lo que hay en los registros de las comunidades autónomas se vuelca en el SIES, por lo cual está permanentemente actualizado. Además, en el 2003, ¿qué es lo que se va a volcar en este sistema general del Ministerio de Agricultura? Pues toda la información que haya de las ayudas de la PAC. Todo lo que haya en las solicitudes de la PAC del 2023, todo eso se va a descargar directamente en el SIES. Todos los pagos del FEAGA y del FEADE, todas las subvenciones de seguros agrarios, todo lo que son organizaciones de productores, el registro de productos fitosanitarios, los productores y operadores fitosanitarios, todo el registro de maquinaria agrícola, todas las inspecciones de equipos, es decir, todo lo que ahora mismo el Ministerio de Agricultura tiene en sus distintos registros de distintas unidades de la Dirección General de Producción Agraria o de la Dirección General de Desarrollo Rural, todo es, o de Sanidad, de sanidad en general, todo eso se va a descargar en este sistema en 2023. Y en el 2024, además, se van a incorporar toda la información relacionada con las actividades ganaderas, registros de explotaciones ganaderas, en fin, todo lo que es leche, alimentación animal, etc. Por tanto, en finales del 2024, este SIEX ya tendrá toda la información de todas las actividades del sector primario, agrícolas y ganaderas. Esto sería un poco el SIEX de manera genérica. Vamos a ver ahora lo que es el registro autonómico de las explotaciones agrícolas. Veremos que es agrícolas, que esto es así como el SIEX era general, agrario, agricultura y ganadería. En la ganadería entre el 2024, en el caso del REA, el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, se centra en agricultura. La ganadería queda aparte, pues ya existe otro registro específico, aunque no se gestiona de la misma manera, pero ya existe. Entonces, el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas, que prevé pues, un conjunto de informaciones de cada una de las explotaciones y información de las unidades de producción. Vamos a ir desagregando estos grandes bloques. ¿Qué información tiene que contener este registro de explotación? Información general, pues los datos del titular, los datos del gerente en su caso, los datos de edificios, instalaciones y los datos de maquinaria y equipos. La información de la maquinaria y equipos, esta se va a absorber, se va a chupar de lo que ya existe en los registros oficiales. Y luego además información de cada unidad de producción. Y en cada unidad de producción que hay, pues vemos un poco que lo que hay son los recintos SIPAC,
y concretamente las delimitaciones gráficas de cultivo, comentábamos antes, toda esa información también estará allí, el régimen de tenencia de las tierras, cedentes, arrendadores, en el caso especialmente, bueno, también en el caso de los pastos que entran en este registro, los cultivos, los códigos de cultivo y códigos de variedad, y los datos adicionales de cultivo, que en general pues son tipo de semilla, si están ecológicos, si están en producción integrada, etcétera. Luego, específicamente en los cultivos leñosos, densidad de plantación, año de plantación, en hortalizas, código de producto y código de variedad. Y en frutales, pues código de variedad, especie. Esto sería de forma genérica, es lo que se va a acumular en este registro autonómico de explotaciones agrícolas. Y también en el caso del viñedo, en el caso de la viticultura, hay una serie de datos específicos que se van a acumular también en ese registro, que tienen que ver con los datos del registro vitícola y con los datos de producción. El registro es algo obligatorio. ¿Es obligatorio para qué? Para dos cosas. Primero, para percibir ayudas, pero sobre todo para aquellos que tienen que cumplir con el Real Decreto de 2015 del REGEPA. Hay todas aquellas explotaciones que tienen que realizar actividades en el ámbito de la producción primaria agrícola para poder poner productos en el mercado, para poder comercializar alimentos, todos tienen que tener este registro, estar dadas de altas en este registro. Y importante, el agricultor debe dar de alta en este registro la actividad como explotación allí donde se encuentre la mayor parte de su superficie agraria, porque hablábamos antes de que había una única explotación y dentro de esa explotación hay diferentes unidades de producción. Pues allí donde tiene la mayor parte de la superficie es donde tiene que presentar su solicitud. Lo mismo que se ha estado haciendo con la PAC o con otro tipo de actividades. Importante la información que el registro va a cargar de oficio, sin que el agricultor ni siquiera lo solicite. Pues lo mismo que veíamos antes del SIEX, que se va a cargar con la PAC, el registro de explotaciones de cada comunidad autónoma también va a chupar toda la información de las ayudas de la PAC 2023 y las va a meter dentro del sistema general. Y los datos que ya existen del REGEPA, que comentaba antes, de ese registro de producción agrícola del Real Decreto del 2015, también se va a incorporar. Igualmente, todas las solicitudes de las PACs de años que vengan, cuando alguien nuevo solicita la PAC por primera vez, si no estaba, automáticamente entra en este registro de explotaciones agrícolas, más los datos que vengan de otros tipos de registros, el vitícola, el de titularidad compartida o el de explotaciones prioritarias. Las obligaciones de dar de alta, pues todos los agricultores que están desarrollando su actividad y que van a empezar a producir, pues en un mes desde el inicio de la actividad tienen que solicitar, tienen que darse de alta. Aquellos que abandonan la actividad también se tienen que dar de alta. O sea, perdón, se tienen que dar de baja. Hay que hacer modificaciones, pues los que sean las declaraciones del Registro General del REGEPA también deberían de hacer cualquier modificación en este registro de explotaciones agrícolas. Y todas las modificaciones, todas las informaciones que se introduzcan en el cuaderno digital de explotación agrícola también se dan de alta, o sea, se llevan a ese registro de cada comunidad autónoma. Importante. Todo esto hemos dicho desde el minuto cero que va a ser digital. ¿Eso qué significa? Que no existen papeles. No hay, yo envío un papel, yo solicito una inclusión en el registro pasando mis datos por el registro, eso ya desaparece y se establece la obligatoriedad de que todas las comunicaciones que se hagan entre las administraciones y los interesados, y sobre todo entre los interesados y las administraciones, se realicen por medios electrónicos. Y la prestación, la contraprestación que obliga a las administraciones es que las administraciones deben garantizar a todos los titulares de explotaciones agrícolas que van a poder llevar a cabo esa interacción, esa relación con la administración por procedimientos informáticos de manera gratuita. Eso es lo que dice el Real Decreto, que obliga, igual que obliga a los agricultores, también obliga a las administraciones.
Y exactamente pues este registro de explotaciones tendrá que garantizar que cualquier agricultor pueda descargarse de forma gratuita y de forma automática cualquier información que haga referencia a su explotación y que esté contenida en esos registros informáticos. Bien, estamos acabando la visión general y nos vamos a la última parte, aunque a esto le vamos a dedicar muy poquito tiempo. Simplemente comentar de forma genérica esto del cuaderno de explotación. Bueno, pues el cuaderno digital de explotación agrícola es una obligación que se establece para los titulares de explotaciones agrarias que tienen que gestionar todo lo que ocurre en su explotación, en su actividad, a través de un cuaderno digital que debe ser cumplimentado por los titulares de explotaciones o por quien ellos decidan, por sus representantes, aunque los responsables son los titulares de las explotaciones, los responsables de la información que hay en ese cuaderno. ¿Qué tiene que tener como mínimo ese cuaderno? Pues tiene que tener los datos generales de cada explotación y además los datos generales del cultivo de cada parcela. Ya iremos viendo un poco cómo se transmite esa información, lo veremos un poco la semana que viene y otro poco la siguiente. Eso tiene que hacerse como mínimo, mandar esa información una vez al año, o bien también es obligatorio el aplicar, el mandar información sobre los tratamientos fitosanitarios que se aplican en cada unidad homogénea de cultivo y hacerlo en el plazo de un mes a partir de su aplicación. Y lo mismo con respecto a la fertilización, porque esto me aplica a partir del 1 de enero del 2024 y será obligatorio que cuando tú aplicas un fertilizante concreto, sea orgánico, sea inorgánico, lo incluyas en tu cuaderno y de ahí la información se dirigirá a ese registro de la comunidad autónoma, más otras obligaciones que se establezcan a nivel sectorial. Bien, por tanto, la conclusión, por hacerlo sencillo para hoy, que nos centramos más en el sistema global y no tanto en el cuaderno. Los titulares de explotación tienen que gestionar ese cuaderno digital de explotación en formato electrónico. Las administraciones están obligadas a proporcionar, exactamente igual que comentábamos antes, sistemas informáticos con carácter gratuito para poder desarrollar las obligaciones de gestión y el cumplimiento de este cuaderno electrónico. Lo que pasa es que el titular de explotación pues, puede optar por dos opciones: utilizar los sistemas informáticos que le ofrezca la administración o utilizar cualquier otro sistema informático que él elija, siempre y cuando cumpla los requisitos técnicos para responder y para acumular las informaciones que se pidan para el propio cuaderno, para el registro de explotaciones y para el SIEX. Es decir, en definitiva, el titular puede utilizar lo básico que le dé la administración o bien utilizar pues, lo que le den otros proveedores de este tipo de servicios. Como decía Isaac, pues, desde Cajamar se está trabajando precisamente para poder ofertar este tipo de servicios. Haciendo un resumen, el agricultor tiene su registro de explotación, mantiene ese cuaderno digital, ya no va a llevar las cosas en papel, va a tenerlo que llevar en ese cuaderno. Cada vez que haga una actividad de abonado, de aplicación de fitosanitarios, lo tiene que escribir en el libro, en su cuaderno, y de ese cuaderno automáticamente, periódicamente, esa información irá a ese registro que existen explotaciones de la comunidad autónoma, de manera que periódicamente esa información estará en manos de la comunidad autónoma, los abonados y los fitosanitarios que se han aplicado. La comunidad autónoma, al menos 4 veces al año, manda toda esa información al sistema general, al SIEX, y el SIEX pues, mantiene todo un conjunto de posibles accesos, posibles interacciones, posibles comunicaciones, de manera que al final todo el conjunto del sector agrario es interoperable y puede acceder a la información que exista a nivel global, particularmente pues, con todas las excepciones y las limitaciones a la información privada de cada uno, ¿no? Plazos y fechas, que es importante. A día de hoy, ¿qué es lo que sabemos? Pues que la gestión digital del cuaderno digital de explotaciones agrarias es obligatorio a partir del 1 de septiembre del 23 para determinadas explotaciones. ¿Cuáles? Las que tengan una superficie elevada relativamente, se entiende superficie elevada, 30 hectáreas de
cultivos en general, 30 hectáreas de pastos permanentes o 10 hectáreas de cultivos permanentes. También es obligatorio a partir de esa fecha que tengan más de 5 hectáreas de regadío, aquellas fincas que tengan, aquellas explotaciones que tengan más de 5 hectáreas de regadío o las que tengan alguna parcela de invernadero. Dicho de otra manera, si tienes invernaderos, si tienes más de 5 hectáreas en regadío o más de 30 hectáreas de cultivos en general o de permanentes, 10 hectáreas de permanentes, a partir del día 1 de septiembre del 23 deberías de tener este cuaderno digital de explotación agrícola operativo. En aquellos casos que no se lleguen a estos límites, pues entonces la obligatoriedad, tal y como está redactada hoy, sería a partir del 1 de julio del 24. Y de nuevo, recuerdo lo que compromete el decreto compromete a que las administraciones pongan a disposición de los agricultores todas las herramientas para poderlo hacer. La aplicación del abonado, de los planes de abonado y la aplicación real de la fertilización, pues es obligatorio a partir del 1 de enero del 2024 por el Real Decreto del que hablaremos la semana que viene. Y un poco esta es la idea general de la presentación. Pues a partir de aquí, además de lo que surja en la discusión, pues yo creo que se podría plantear muchos escenarios de debate y de comentarios y de discusiones, pero bueno, lo cierto es que se puede hablar de si el modelo tiene ventajas, si tiene inconvenientes, si los elementos son, cuáles son los elementos más complejos, cuáles son los más sencillos, cuáles son los retos que tenemos por delante. Yo, por mi parte, pues muchas gracias por la atención y a vuestra disposición, Isaac. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Si os parece, bueno, lo que quieres, Manuel, ¿te parece bien que atendamos primero las dudas que han surgido o damos primero paso a la mesa de debate y luego atendemos? Pues Son, lo que por lo que está quieras. viendo, consultas más bien técnicas. Pues lo que quieras, o si quieres lo discutimos en la mesa y si hay alguna pregunta que tú veas que coincide Vale, con lo que vamos hablando en la mesa, que probablemente será así, pues surjan. lo podemos ir comentando entre todos. Perfecto, pues mira, vamos a dar paso a la mesa de debate, ¿vale? Antonio veo ya que ha encendido la cámara, a ver si Ricard, Gabriel la van abriendo, Iñaki ya veo que también está por ahí. Con un móvil en la calle, que escenario más bueno, ¿eh? Creo que nos ha ganado a todos, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a dar paso a la mesa de debate, ¿vale, chicos? Bueno, ¿qué os parece? Ya hemos dicho que hemos introducido o he introducido que el sector lo está viendo como un poco precipitado, ¿no? Y como una imposición normativa, ¿no? En un primer vistazo entendemos que es así, ¿no? Pero también se puede ver que esto va alineado con ese pacto verde y estas iniciativas de la Unión Europea para una mejor sostenibilidad, ¿no? ¿Qué opináis? Por ejemplo, vamos a empezar con Ricardo. En principio, nosotros estamos dando formación a los agricultores sobre el cuaderno y bueno, se han presentado diferentes propuestas para intentar mejorar la implantación, ¿vale? Porque desde la Unión de Llauradora y Ramadera y la Unión de Uniones a nivel estatal, que digamos sería lo que represento yo, lo que se está viendo, por un lado, es que España entra a formar parte del cuaderno digital y somos el primer país, el pionero, y se está teniendo mucha prisa en incorporar el cuaderno cuando realmente nos estamos dando cuenta con estas formaciones que por lo menos en la zona de aquí de Valencia el cuaderno no se estaba haciendo tampoco en papel, tristemente, pero es así. Entonces nos enfrentamos a agricultores con una elevada edad, estamos hablando de más de un 40% de agricultores mayores de 65 años que son jefes de explotación, a los que se enfrentan a incorporar datos de su explotación en un formato digital donde no conocen, no se encuentran cómodos y donde se pierden. Entonces,
lo que realmente se está planteando también es que estas herramientas digitales a nivel de pequeñas explotaciones suponen un sobrecoste añadido a lo que sería la explotación, que debería de estar también contemplado dentro de esa nueva PPAC, ¿no? Y el Ministerio tendría que presentar ese tipo de ayudas para compensar esta incorporación al cuaderno digital. Entonces, desde nuestra postura, lo que se plantea, digamos, sería una incorporación más paulatina a lo que se ha propuesto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se pretende es, por nuestra propuesta, que a lo largo del 2023 las explotaciones que entren a formar parte de este cuaderno digital, esa obligación, sean las que la Comunidad Europea habla de grandes explotaciones, que serían de más de 250 trabajadores o de más de 50 millones de euros de facturación. Que en julio del 2024 se incorporarán ya medianas empresas, entre 50 y 250 personas, y un volumen de negocio entre 10 y 50 millones de euros. Y en el 2026 que ya comenzarán a incorporarse las pequeñas empresas, ¿vale? 50 personas con un volumen de negocio que no supere los 10 millones de euros. Y en el 2028 que fuera el paso de las microempresas, ¿vale? Con estos periodos más dilatados también daríamos tiempo a otro problema que entendemos que existe, que es la carencia de tantos técnicos para abordar ese asesoramiento tanto en fertilización como en la gestión integrada de plagas. Y dar también tiempo a lo que serían las instituciones formativas, bien la universidad, bien las escuelas de capacitación, para poder tener técnicos formados y que pudieran abarcar esta gran tarea, ¿de acuerdo? Y por supuesto también hay otra parte importante, o sea, nos estamos autoexigiendo el cumplimiento de toda una serie en temas de fertilización, en temas fitosanitarios, y debemos de ser igualmente exigentes, que es lo que nos está diciendo nuestro sector productivo, respecto a los productos que vienen de fuera. Necesitamos esas mismas exigencias para poder ser igualmente competitivos, ¿vale? Eso es un poco lo que hemos estado recabando y las propuestas que se le han hecho al Ministerio en este sentido. Y bueno, esa es un poco la visión muy bien. general. Sí, parece muy interesante y tiene su lógica, desde luego. A ver, por ejemplo, a Antonio López Godoy. ¿Qué opinas tú de este nuevo cambio y de estas nuevas normativas que nos han impuesto ya y que estamos ya a punto de recibirlas? Bueno, buenas tardes en primer lugar a todos. Gracias a Plataforma Tierra y Grupo Cajamar por invitar a Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía a participar. Y bueno, aunque estamos en un año electoral en el que cabe cualquier cosa, pues el Real Decreto está publicado, las fechas están ahí. El Ministerio de Agricultura pues se reúne sistemáticamente con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas también. Yo dudo, aunque claro, como digo, en año electoral puede pasar cualquier cosa, dudo mucho que no vaya a entrar en vigor este año. Las aplicaciones informáticas está vinculado a la PAC. Los técnicos, en el caso nuestro de cooperativas, pues están como locos con la formación, intentando leerse de día los manuales de la PAC y de noche el BOE y el BOJA que se publica constantemente. Nosotros damos por hecho que será en un año o en otro, será para un tamaño de explotación u otro, pero las cooperativas tienen que tomar las riendas de ese, ojalá fuera solo el 40% los que son mayores de 65 años. En el caso de algunas comarcas y de la mayor parte de Andalucía es bastante más del 40%. De esos agricultores que, bueno, pues en el momento en que sale cualquier normativa, no solo cualquier normativa, sino que les llega una carta de la Junta de Andalucía a su casa, pues el primer sitio al que van es a la cooperativa,
sin abrir la carta, o sea que se la abren directamente allí. Entonces, damos por hecho que, de hecho, lo saben, lo hemos encuestado y lo hemos preguntado a nuestros técnicos, dan por hecho que son los técnicos los que se van a encargar de la gestión de ese cuaderno. Decir que el cuaderno de explotación, bueno, ya se ha dicho, pero reiterar que el cuaderno de explotación no es nuevo, lo único que se cambia es que es formato digital. Y evidentemente la labor del técnico en gestión integrada de plagas, había que hacer gestión integrada de plagas desde el año 2013 y hay que seguir haciendo gestión integrada de plagas después de la publicación del cuaderno. Con lo cual, el cuaderno no es solamente que el técnico, por la gestión de funcionamiento de la cooperativa, lo tenga que asumir, sino que es que además tiene que verificar, tiene que dar el visto bueno a esos tratamientos fitosanitarios que se están haciendo. Por tanto, el cuaderno de explotación, para nosotros, si se enfoca correctamente y se dan, por supuesto, todos los márgenes de seguridad posibles, puede suponer una oportunidad. Lógicamente, el Ministerio de Agricultura tiene que saber lo que ha dicho Ricard antes, que el cuaderno de explotación no se rellenaba. El cuaderno de explotación se rellenaba cuando había una inspección de condicionalidad, en el 90% de los casos. Entonces, ese es el punto de partida. No, el punto de partida no es rellenamos el cuaderno todos los días, nos vamos conforme aplicamos el tratamiento, lo rellenamos y lo vamos a cambiar solamente porque hay que teclearlo en un ordenador. No. Es que hay que empezar a generar una filosofía de trabajo en la que el técnico puede ser el gestor, pero evidentemente la información tiene que fluir entre el técnico y el agricultor, y para nosotros el éxito de cualquier aplicación, sea, vamos, la gratuita entendemos que no lo va a cumplir, pero sea cual sea la aplicación que se utilice, el éxito estará en el intercambio eficaz de información entre el agricultor y el técnico. Y nosotros estamos trabajando en aplicaciones que hagan eso, porque si no, como dice Ricard, no habrá ni técnico, ni FP, ni ningún tipo de titulado que sea capaz de llevar a cabo esta tarea titánica que, insisto, el Ministerio su punto de partida es que todo el mundo rellenaba el cuaderno de explotación y ahora solamente hay que digitalizarlo, y el problema es que ahora hay que a la vez rellenarlo y digitalizarlo. Correcto. En ese sentido, nosotros creemos que evidentemente los servicios técnicos se tienen que reforzar, pero lo más importante es destinar el máximo de materia gris a encontrar aplicaciones que con la información que ya disponemos, que dispone la administración, se puedan generar cuadernos de explotación de manera mucho más sencilla, y es donde estamos haciendo el máximo hincapié, de hecho, de la mano del grupo Hispatec, para desarrollar una aplicación que utilice los ERP de las cooperativas con los datos que la cooperativa tiene de ese agricultor, de fitosanitarios, de fertilizantes, de sus explotaciones y de todo un historial, de toda una generación de datos que que tenemos en las cooperativas desde hace mucho tiempo. Y desde el punto de vista, evidentemente, nadie quería esto, y menos con una imposición, porque es una imposición, eso no es discutible, es una imposición, pero dentro de esa imposición pues puede suponer desde luego una generación de datos, y ver qué podemos hacer con todos esos datos desde las cooperativas para facilitarle la gestión a los agricultores y para ver en qué situación están respecto al funcionamiento general. Vamos a tener una aplicación, o vamos a intentar tener una aplicación común para todas las cooperativas españolas, y eso nos va a permitir comparar muchas cosas y tener mucha información que poder analizar. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Pues nada, nos gustaría oír las palabras de Gabriel desde el lado de productor, ¿no? A ver qué opina de este cambio, de esta imposición, como dice Antonio, y cuál es el enfoque inicial que afronta el sector, ¿no? Pues, bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, indicar que los procesos impuestos nunca son buenos, y eso creo que estamos todos de acuerdo, y nunca son buenos, son difíciles. La agricultura creo que no funciona como una
no funciona como ellos, como algunos técnicos en el ministerio, donde sea, lo quieren hacer ver. Esto no es, el agricultor no llega a su casa y hace una tabla de Excel de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho y demás. Que la agricultura no tiene nada que ver con esto. Es que es totalmente lo contrario. Estamos hablando de la España vaciada, estamos hablando de un montón de pequeños agricultores que no tienen conexión a Internet, que no tienen un ordenador en su casa, lo tienen y lo han tenido. De gente con una avanzada edad que es muy difícil. Y al final, ¿dónde va todo? Como ha dicho antes el compañero, a las cooperativas. Van a intentar ayudar, o sea, van a intentar que alguien les ayude. Ahora mismo se encuentran completamente desamparados de la mano de Dios. Es decir, ahora tienen que hacer algo que no tienen ni idea, y no van a poder. O sea, creo que es una imposición. Debería haberse empezado por la parte de arriba, creo que se debería empezar por los grandes, por gente que tiene empresas y agricultores o empresas agricultoras que gracias a, gracias, en España hay muchas y muy buenas, que empiecen a desarrollar, porque todos los procesos iniciales van a tener fallos, van a tener complicaciones, van a tener muchas cosas que corregir. Creo que estas empresas que tienen técnicos de toda la empresa, tienen empresas, colaboradores cercanos, creo que les pueden ayudar y les pueden facilitar las cosas al pequeño agricultor. Una persona que tiene 30 hectáreas de secano, yo soy de Albacete, provincia de Albacete, con 30 hectáreas de secano en la provincia de Albacete, le cuesta más el ordenador que la tierra. Si es que le cuesta más eso, es que es muy difícil. Y en el olivar, como ha dicho Antonio, en la zona del olivar, hay muchísimos pequeños agricultores que no van a hacer absolutamente nada de esto, que es carga para las cooperativas, que no están adaptadas, que les viene un marrón de golpe. Yo entiendo que debe sido, como ha dicho antes Ricard, que debe ser mucho más proporcional, mucho más despacio, empezar por los grandes, empezar por los que están preparados, por los que tienen gente, por los que tienen técnicos, los que tienen gente dentro, y luego poco a poco lo desarrollando abajo y simplificarlo. Es un punto de vista. Entendemos el coste que esto conlleva, la falta de. Estamos hablando de agricultores que en su vida han cogido un ordenador y mucho más una tablet. Hay otros agricultores que tienen la tablet siempre debajo del brazo porque tienen unas instalaciones de riego impresionantes e intentando mejorarlas. Pero esto que hace para todos nunca, creo que no ha funcionado ni va a funcionar. Creo que debería ser mucho más progresiva. Empezar por los de arriba, empezar por los preparados. Hay instalaciones increíbles. Tú ves algunas instalaciones, hace poquito estuve en Almería viendo con la plataforma Tierra, estuve viendo palmerillas, un sitio de innovación increíble e impresionante. Esa gente sí está preparada, pero es que tienen técnicos para el agua, tienen técnicos para la tierra, tienen técnicos para la PAC y tienen técnicos para todo. Y de ahí para arriba para abajo. De mi punto de vista, creo que es muy precipitado. Lo que decía Antonio, es verdad que el cuaderno de campo nos hacía perfectamente normal, pero lo que no puedes hacer es este cambio tan radical, es decir, de no hacerlo ni siquiera escrito, a hacerlo digital. Vamos a primero a que lo hagan, igual que se presenta un documento a la PAC, pues tiene que presentarse el documento de cuaderno de campo, escrito, pero hacerlo digital. Luego creo que va a ser muy bueno, es decir, cuando se desarrolle la gente va a saber muy bien lo que ha hecho este año, o sea, dentro de 10 años tú no te acuerdas lo que has hecho este año, ni qué productos aplicaste, ni qué hiciste, ni cómo, ni de qué manera. Con esto vas a tener un historial muy bueno. Otra de las cuestiones que tampoco me quedan muy claras es para qué lo quieren. El agricultor, ¿para qué quieren toda esta información? El agricultor sospecha, o ve, o cree, o creemos que esto es al final para reducir la PAC. Si haces esto, te quito más PAC. Si haces esto otro, te quito más PAC. Porque es que además se junta con los ecosistemas, que hoy no se ha hablado nada de eso, pero es otro cambio importante que se introduce en la nueva PAC. Los nuevos ecosistemas. Otro cambio que se introduce y otra cuestión que tiene que hacerse con una rebaja de la PAC impresionante. Todo de golpe. Sí. Está claro, Gabriel. Sí, como tú indicas, es un cambio y las reticencias son claras y evidentes. Y es verdad que la tipología de agricultores en España pues es muy variada. Ya no solo por el territorio, ni por el cultivo, sino pues eso, por la dimensión de explotación que tenga, la profesionalización que tenga, la edad, ¿vale? Iñaki, te doy paso. ¿Qué opinas de este cambio normativo y de la imposición, entre comillas, ¿no? Bueno, buenas tardes. Lo primero, y muchas gracias por la invitación. Nada, me habéis pillado hoy fuera de la oficina, así que tiramos de los recursos móviles, que nos van a hacer mucha falta a partir de ahora con el cuaderno digital, ¿verdad? Bueno, yo comparto mucho de lo que han dicho los compañeros, pero creo que además el punto de partida es brutal este año, ¿no? Estamos con la nueva política agraria comunitaria, con la nueva PAC, con la campaña tan enrevesada que tenemos, tan difícil de digerir.
en cuanto a los ecoregímenes, en cuanto a las diferentes situaciones que se tiene que enfrentar el agricultor y que, bueno, lo más probable es que con la sequía que tenemos además, pues tengamos que atender ciertas flexibilidades porque efectivamente lo que hemos declarado posiblemente en torno a esa rotación, a pastoreo, etcétera, lo vamos a tener que modificar porque los cultivos no llegan a término, porque la sequía es brutal y vamos a tener que hacer pues, muchos cambios y con una incertidumbre brutal en el entorno, ¿no? No sabemos realmente qué puede pasar este año con las ayudas y con la arquitectura de las ayudas que ha presentado el Ministerio, ¿no? En segundo lugar, bueno, coincido que efectivamente a más vamos a sumar una carga brutal de trabajo en el campo. El agricultor se va a tener que ver obligado a notificar, a hacer una nueva PAC en septiembre, porque va a tener que volver a declarar o a indicar los cultivos que tiene o que va a realizar de siembra en ese nuevo periodo, sobre los cuales va a tener que empezar a hacer las notificaciones obligatorias, ¿no? que le marca el Real Decreto. Con lo cual, eso evidentemente va a tener que apoyarse de organizaciones y de técnicos, los cuales pues, estamos viendo que realmente pues hay pocos, la formación va a toda máquina porque no puede ser de otra manera, el tiempo corre, los sistemas informáticos no están todavía habilitados para hacer las pruebas correspondientes y vamos a tener que sufrir seguramente errores de comunicación y errores de notificación que, como habéis dicho antes, van a afectar directamente a la PAC y, por tanto, pues vamos a tener un riesgo de pérdida de las ayudas en un sector tan necesitado en este momento, ¿no? Además, entendemos desde Asaja que la situación de los costes añadidos que significa a la hora de rellenar esto de una manera tan exigente y tan precipitada, efectivamente, porque hacer este planteamiento para que entre en vigor en septiembre de este año, pues es a todas luces demasiado precipitado. Es decir, el sector reclama pausa y reclama un tiempo para poder adaptarse. Lo podemos hacer a través de una entrada progresiva, lo podemos hacer a través de un acompañamiento más cercano al agricultor y a las organizaciones, o lo podemos hacer simplemente poniendo en valor el entorno AQUIS, el entorno de los ecosistemas de innovación donde el agricultor y el sector agroalimentario tiene que pivotar para poder acceder a estos nuevos recursos, ¿no?, tecnológicos. Y creo sinceramente que todavía tenemos mucho por hacer ahí. Por lo tanto, es un coste añadido, es precipitado todo este planteamiento. ¿Va a tener un beneficio para el sector? Pues ya lo veremos. Yo lo que tengo claro es que vamos a suministrar datos, el agricultor va a facilitar datos a las administraciones, vamos a tener una huella de uso de fitosanitarios exacta a partir de este momento. Llegará seguramente el año 25 y tendremos todos un perfil de consumo de fitosanitarios que el Ministerio va a utilizar para notificar a Bruselas si cumple o no cumple los objetivos del 2030, de reducción del 50% de fitos, de reducción del 20% de fertilizantes. Si se llega, pues será gracias a que el sector se ha adaptado como quiere el Ministerio, y si no se llega, pues nos meterán un hachazo seguramente y nos meterán un planteamiento de decir, bueno, vamos a incrementar la reducción de fitosanitarios porque no llegamos al objetivo y en base a los datos que tenemos necesitamos reforzar las medidas y habrá pues penalizaciones y no sé si algún incentivo, ¿no?, por el camino. Con lo cual, ¿los datos se van a utilizar en contra del sector? Pues posiblemente sí, y veremos si somos capaces de sacarle un beneficio, ¿no? ¿Beneficio cómo le podemos sacar? Pues integrando estas herramientas de datos, integrando toda la información que vamos a obtener en nuestras explotaciones agrarias, si somos capaces de articularlas con otras medidas de gestión, si somos capaces de tener... Iñaki, te nos caes. Se han acabado los datos. ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que pasa. Y los podemos Iñaki, tomar hemos perdido 2 minutos, un minuto. Vale. Vale, sí, perdonad, ¿dónde me he quedado igual en la parte de los datos? Ahí. Sí, vale. Pues lo que estaba comentando, perdonar, es que efectivamente estos datos se utilizarán para luego articular políticas por parte del Ministerio en torno a la consecución de los objetivos que nos ha marcado Bruselas en 2030. Los datos los van a tener ahí, los van a poder manejar y organizar. Habrá seguramente penalizaciones por el camino, incentivos, pues tengo mis dudas, pero desde luego va a ser para que la soga apriete un poco más y, como decía otro compañero anteriormente, mientras el resto de terceros países sigue funcionando de la manera que consideren y sigan entrando a nuestros mercados compitiendo en mejores condiciones que nosotros seguiremos siendo los primeros de clase en este tema. Efectivamente somos los primeros que lo ponemos en marcha, parece que algún país se va a sumar, pero no de forma inmediata como lo hace España. Por lo tanto, ¿qué estamos perdiendo en este momento? Pues perdemos competitividad, hacemos que nuestros agricultores estén cada vez más preocupados, más temerosos de cómo van a tener que registrar estos datos, si va a haber penalizaciones o no, si va a haber capacidad para poder organizar esta información con los recursos que tenemos disponibles, en el tiempo que además nos han marcado de una forma tan precipitada, desde nuestra opinión. Y bueno, pues tenemos un escenario muy complejo. Nosotros reclamamos que haya, lógicamente, una prórroga, que se acompañe al sector de otra manera, es decir, que se le
planteen unos objetivos que son de todos a nivel de Bruselas y del Pacto Verde Europeo, pero que se haga un acompañamiento, que se lleve al sector de la mano, que si somos tan esenciales y tan importantes se nos debe tener en cuenta en este tipo de cuestiones y por lo tanto no se nos debe ni criminalizar por un lado, es decir, poner siempre el dedo en la llaga, decir vosotros estáis absolutamente de forma continua echando más de lo que tenéis que echar en el campo, contaminando los subsuelos, acuíferos, etcétera, sino poner en valor lo que hacemos, que lo hacemos en muchas ocasiones muy bien y tener un poco las herramientas que nos permitan sacar valor de todo esto con el tiempo adecuado. Por terminar, falta conexión dentro de la administración con las organizaciones agrarias, falta bajarse al suelo de la realidad sectorial que tenemos en el campo en este momento. Hay que tener un poquito más de empatía con el sector, con la crisis que tenemos, con la nueva PAC, con la sequía y con todos los problemas añadidos que se nos genera una cadena o digamos una formación de costes a lo largo de la cadena que es absolutamente también pues muy mal para los intereses del sector productor. Y bueno, desde ese punto de vista pues tenemos una desazón muy importante con este planteamiento. Entendido, Iñaki. Sí. Está claro que la celeridad de la imposición, valga la redundancia, ¿no? O la palabra no está muy bien elegida, ¿no? Pero la celeridad de la aplicación de la norma, ¿no? Y siendo los primeros en el sector en Europa en adoptarla, pues claro, no ayuda mucho, como decís, a la comprensión de la misma y a la aceptación en primera instancia, ¿no? Pero bueno, debemos de ir más allá. Ya veremos en año electoral, como dicen, qué se decide finalmente. Pero a mí me gustaría lanzar una pregunta así al aire y a ver si la recogéis y vamos también tratando este tema. Vamos a hablar un poco de futuro, vamos a entender que esto se hace no por fiscalizar al 100% al agricultor, que en parte lo es, ¿no? Sino vamos a hablar de esas metas, ¿no? Que se están intentando conseguir, ¿no? De esa reducción en el uso de fitosanitarios, en esa mejora de la rentabilidad de los agricultores, la mejora en la competitividad, ¿vale? Y en ese cambio, que es un cambio realmente en las prácticas de nuestro sector, ¿no? ¿Creéis que estas herramientas y este tipo de normativa va a ayudar en un futuro a que esto se consiga? ¿O al final es un tema burocrático más que no hace más que poner más zancadillas? Yo perdona que os diga, pero es que esto no tiene que ver con la producción al campo. Quiero decir, esto es traducir lo que el agricultor hace en el campo, pero el que no esté haciendo las cosas bien hechas, el que esté tratando con fitosanitarios no permitidos, el que esté haciendo prácticas no loables o que quiera contaminar, he leído por ahí en el chat que esto va a la menor contaminación. No tiene nada que ver. Hay que decir, creo leer otra vez, quisiera leer lo que ha dicho aquí una chica. Gabriel, es el objetivo, ¿no? Es el objetivo. Sí, pero que el objetivo con la es idea. que vale, no, esto es transcribir lo que se hace en el campo. Lo que yo creo que se debería de hacer es ayudar al agricultor a que haga esas técnicas ecológicas y todo. Los ecoregímenes, por ejemplo, sí que van bien encaminados para ayudar a ciertas tratamientos del suelo. Esto no, esto es un trabajo añadido, esto es un trabajo de lo que tú haces transcribirlo. ¿Cómo transcribirlo? Ni siquiera en papel, lo tienes que hacer digital, lo tienes que hacer ahora. Es una carga burocrática más. No estamos hablando del trabajo que quiere que haga el agricultor en el campo, no, estamos hablando del trabajo que quiere que haga el agricultor cuando termina en el campo en su casa. Claro. No tiene nada que ver para el día a día. Es lo que a mí me da la sensación. Sí, no, sí. En ese sentido tienes toda la razón, que es una carga adicional. Pero como te decía, al final también la normativa implica o exige, ¿no? De alguna manera que los agricultores busquen un asesoramiento técnico externo. En teoría, se supone que es para que le asesore en esas buenas prácticas, en esa reducción de fitosanitarios, en ese uso de otro tipo de productos más ecológicos, ¿no? En optimizaciones de los recursos. Y la idea es esa. Esto ayuda a que eso se haga así. No sabemos si esto va a tener su fruto como la norma indica o espera, ¿no? Yo creo que el único sentido de la digitalización, el sentido de la digitalización tiene muchas ventajas. Evidentemente depende de la tipología de explotación. Hay explotaciones que son mejorables y otras que lamentablemente pues, no son mejorables. La realidad de la marca del mercado, y hay una agricultura de seca y una agricultura de secano y una agricultura de regadío que son la noche y el día. Entonces, hay cosas que son mejorables de lo que tiene futuro y cosas que tienen muy poco futuro.
Y si no hay agua, pues lamentablemente poco futuro vemos, por lo menos aquí en Andalucía, poco futuro sostenible. En un momento determinado, en una campaña concreta, pues el secano puede dar sus frutos, pero una explotación a largo plazo de secano en la que pretendamos que se incorpore un joven, yo no se lo recomendaría. En lo que se refiere a los datos que se están generando, tienen un único fin. Yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Nosotros sabemos que existe el reto, que es un registro de todas las operaciones de comercialización de productos fitosanitarios, y eso se va a cruzar el día que sea. No será 2024, no será 2025, o no será 2026, o sí será 2026 o 2027, y se van a cruzar los kilos que venden el que vende fitosanitarios con los kilos que se aplican en el campo. Y al final es un balance de masa. Va a dar, o sea, al objetivo de reducir el consumo de fitosanitarios no aporta nada que el agricultor lo rellene. Realmente los datos lo está facilitando los que venden los productos fitosanitarios. Eso ya le están diciendo al ministerio cuántos kilos se están vendiendo de cada cosa y si hay que reducirlo o no. Si lo que se está claramente pidiendo al agricultor es que dé cuál es su uso para que en un momento determinado, si no se llega al objetivo de 2030, pues se meta la tijera. Yo creo que no tiene otra explicación, que como es una obligación, de esa obligación tenemos que hacer virtud, por supuesto, y desde las cooperativas lo hemos entendido así, e intentaremos no solo cumplir con lo que nos pide el Ministerio y el FEGA, sino que intentaremos que esos datos sirvan no para sancionar a nadie, sino para establecer unas tipologías de explotaciones, una técnica, algo que permita que para este tipo de explotación hay una rentabilidad basada en esto, y para este tipo de explotación la rentabilidad viene de este tipo. Pero lógicamente nosotros creemos que solo el asesoramiento es lo único que puede aportar algo, asesoramiento en digitalización, asesoramiento en la puesta en marcha de los ecoregímenes. Esa es la única vía para que realmente se mejoren las explotaciones. Esto, al poner esta imposición, de manera indirecta se va a fomentar eso dentro de las explotaciones, pero el mero hecho de exigir que se registre telemáticamente la información no aporta nada al agricultor, desde luego a la administración, información para tomar decisiones de acuerdo al Pacto Verde, ¿no? A la reducción del 50% de productos fitosanitarios y a la transición hacia la producción ecológica. No tiene, a nuestro modo de ver, no tiene otra explicación. Que como es una obligación, no nos va a quedar más remedio que ponerla en marcha, y que de esa información o de esa obligación vamos a sacar datos, desde luego, pero todo lo que sea retrasarlo y no retrasarlo, sino implementarlo de manera ordenada. Es decir, el Ministerio no termina de aceptar. Yo entiendo que oficialmente no lo acepte, que no se rellenaban los cuadernos de explotación, pero hombre, no tenemos que ser los pioneros si nuestro punto de partida es ese. Yo no sé el punto de partida que tienen en otros países, pero si el Ministerio le estamos diciendo todo por activa y por pasiva que el punto de partida es el que es, salvo honrosas excepciones, pues debería modificarse. Ojalá que se modifique, que los plazos se reduzcan, pero nosotros tenemos que trabajar con esa posibilidad, que además, como muy pronto, hasta julio, en la teoría, no vamos a poder disponer de esa herramienta pública que va a facilitar el FEGA, con lo cual no sabemos ni siquiera, a efectos de la PAC 2023, qué efectos va a tener rellenarlo, porque estoy viendo las preguntas, qué efectos va a tener sobre la PAC. Pues ni puñetera idea. Igual que sobre los ecoregímenes, es obligatorio tener un cuaderno digital todo aquel que solicite un ecoregimen, y no existe, no solo que no existe cuaderno digital, sino que no existe ni cuaderno analógico. Es decir, tenemos que apuntarle una servilleta. Que la fecha en la que implantamos la cubierta la tenemos que poner en una servilleta. La fecha en la que aplicamos los restos de poda en una servilleta. Pues, en fin, luego las herramientas no nos la están dando, pero tenemos que pensar que lo que está publicado en el Real Decreto se tiene que cumplir. Efectivamente. Iñaki creo que levanta la mano.
Sí, gracias. Sí, a ver, desde mi punto de vista, el momento en el que estamos toca alzar la crítica, ¿no? Por el momento tan apresurado que vivimos. Yo tengo claro que, evidentemente, lo que estamos proporcionando a las administraciones son datos. Datos para que las administraciones cumplan los indicadores que les ha marcado Bruselas, ¿vale? Y para conseguir eso tendrán que articular las medidas que toque y que conseguir en el momento que llegue, ¿vale? Y yo creo que en el 25 tendremos o 26 alguna sorpresa por el camino. Y en segundo lugar, ¿sacaremos ventaja de esto, como comentabas en la pregunta? Hombre, pues a día de hoy, si manejamos esos datos, significa que son datos que podemos luego utilizar para mejorar ciertas decisiones en campo. Es decir, si estamos teniendo información histórica de consumo de fitosanitarios, de fertilizantes, de agua, y somos capaces de que a través de un asesoramiento ya en torno hacia la digitalización nos permita proporcionar alguna herramienta que esos datos puedan ser integrados y que a su vez, oye, pues venga, podamos un poco establecer dosificaciones variables, podamos un poquito conocer mejor nuestros campos y cultivos y podamos optimizar los consumos, pues seguramente a ese punto habrá que llegar, porque desde luego la digitalización es imparable y la mejora de toma de decisiones es imparable, pero bueno, tardará en llegar seguramente por todas las características que tiene el sector en este momento. Hablabais del envejecimiento. El envejecimiento es brutal. Los mayores de 65 años en el sector agrario son la mayoría. En la zona de Navarra que yo conozco es que tenemos menos de 100 agricultores con menos de 30 años. Eso el Ministerio debería plantearse que si lo que queremos es tener un sector agrario resiliente y capaz de superar estas adversidades y de mejorar nuestra huella ambiental, es que igual hay que fomentar el relevo generacional y quizás este planteamiento tan precipitado no sea la mejor herramienta para ello. Igual lo que estamos provocando es un efecto huida del sector, de aquellos modelos de agricultura que no sean capaces de asumir este reto. Igual la situación a medio plazo da un trastoque importantísimo al sector agrario nacional y desde luego eso hay que tenerlo en cuenta, que no sé si se ha puesto sobre la mesa por parte del análisis que ha hecho el Ministerio, ¿no? Pero insisto, ¿habrá que sacar alguna oportunidad de esta situación? Desde luego que sí. ¿Tardaremos en conseguirla por todo esto que estamos comentando? También. ¿Y que vamos a estar las organizaciones agrarias para ayudar en este momento desde ya? Pues no queda otra, es que tenemos que afrontar esto de cara porque estamos ya metidos en este ojo de huracán. Efectivamente. Manuel, danos tu opinión, aunque sea breve. Que te iban a hablar un poco. Sí, bueno, muchas gracias, Isaac. La verdad es que las reflexiones que yo quería compartir, comentar, pues ya se han hecho todas, ¿no? Pero al final es cierto que la aplicación con estas fechas y con estos tiempos, conociendo el conjunto del sector agrario, es compleja porque, bueno, como decía Gabriel, explotaciones de secano de 30 hectáreas no son nada, a pesar de que pueda parecer una gran explotación. Entonces, detrás de esas explotaciones hay agricultores que en muchos casos no gestionan directamente la explotación, o que siguen siendo titulares, siguen manejando sus derechos, siguen manejando PAC, pero detrás de ahí a lo mejor hay un agricultor que no está profesionalizado. Y esta idea está pensada para profesionales. Entonces, los tiempos de julio, de enero, yo creo que son un poquito acelerados, ¿no? Podría entenderse con las razones del Ministerio, les habéis comentado todos, ¿no? Todos habéis dado unas cuantas que justifican a lo mejor el planteamiento del Ministerio, aunque podría haberse esperado un poquito, no hace falta acelerar el calendario, ¿no? Porque está claro que hay que cumplir con los fitosanitarios, pero no hay que cumplir ya. Quizá hay que dar un tiempo para conocer cómo se usan los fitosanitarios a nivel de explotación y cuál es la información que se cruza con el ámbito de la distribución de fitosanitarios. Y es cierto lo que comentabais, ¿no? Lo que no sé si será el 25, será el 26, pero va a haber cruce. Lo hay en otro ámbito, en el ámbito ganadero. Supongo que lo conocéis más de uno de vosotros. Ya se está hablando del cruce, ya está la normativa preparada para saber cómo, qué nivel de utilización de zoosanitarios, en ese caso, de antimicrobianos, se están aplicando en cada explotación, para, en función de eso, pues dar un toque de atención si estás en la parte de arriba o si estás en la parte media, decirte, oye, que estás en la media, si estás por abajo no hay ningún problema. Al principio es toque de atención, luego ya es un plan específico y el tercer nivel puede ser alguna presión ya por norma. Por lo tanto, está claro que eso es uno de los objetivos. No habéis hablado del tema fertilizantes. El tema fertilizantes
la aplicación de los planes de abonado y la aplicación de la limitación del uso de fertilizantes está ligado con la contaminación de aguas subterráneas que tenemos y con todo el tema de las zonas vulnerables. Y es algo que está ahí y que también se nos va a aplicar porque yo creo que a una buena parte de las comunidades autónomas se les ha dado un toque, se les ha dicho, oye, aquí hay que ponerse manos a la obra para reducir el nivel de contaminación de los acuíferos o bien mantener sin incrementar el número de zonas vulnerables. En fin, es otro de los elementos que está ahí y que viene, y eso aplica exactamente a uno y a otro. Y fijaros una cosa, decíais, y esto solo es lo que el agricultor tiene que decir que ha hecho. Efectivamente, es que primero dice lo que ha hecho y si no ha hecho lo que le dicen, que es lo que dicen las normativas, pues viene el apretón después, ¿vale? Que no nos quedamos solo en la puesta en marcha para el 2030. Estamos hablando de antes del 2030. ¿No? Por tanto, ¿el problema cuál es? Esa es la razón. El problema cuál es que estamos metiendo una presión a algunos agricultores, no les va a suponer ningún problema, pero a otros sí que les puede suponer un coste importante que se añade a la situación de costes actuales, a la situación de los mercados y a la dificultad en un año muy complicado. ¿No? Y que la parte positiva de esto, pues la parte positiva de tener datos de las explotaciones, pues puede beneficiar a los que tengan muy tecnificado su sistema o puede beneficiar también a estructuras cooperativas que puedan utilizar toda esa información, como decía Tony, ¿no? Para tomar datos, pero claro, para eso hace falta primero acumular los datos, después desarrollar las herramientas y después facilitar la adaptación y la toma de decisiones, ¿no? Por tanto, al final, la conclusión es que la normativa tiene muchos claroscuros y que quizá a medio plazo puede ser pues una parte positiva y puede traccionar hacia una agricultura más adaptada a lo que quiere la sociedad, no sé si más competitiva o menos, pero más adaptada a lo que en teoría quiere la sociedad, en teoría. Pero en el proceso, y especialmente en los primeros años, pues va a ser bastante complicado el ponerlo en marcha. Con independencia de que la normativa habla de julio y habla de enero, y habla de octubre de la carrera. Sí. Correcto. Muchas gracias, Manuel. Sí, como estamos viendo, hay muchos puntos de fricción en esta adaptación de la normativa, sobre todo por los tiempos y por el desconocimiento de la misma, ¿no? Pero bueno, solo el tiempo nos dirá si esto nos ayuda o bien o nos penaliza, ¿no? Como sociedad y como sector, ¿no? Si os parece, voy a dar paso a la enorme cantidad de preguntas que nos han trasladado por el chat y bueno, y libremente pues acepto que las vayáis contestando y si no, pues o Manuel o yo les vamos dando salida, ¿no? Mira, empezamos por Ángel Luis Toledo, que nos dice que si para la producción ecológica sirve este cuaderno. La enlazo también con la pregunta de Noelia, que nos dice que si los centros de investigación y empresas que se dedican a la mejora genética de plantas están obligadas a tener el cuaderno de campo. ¿Vale? Al final, lo que nos están preguntando es qué explotaciones, ya no por superficie, ¿no? Sino qué tipología de cultivos o explotaciones están obligadas o están implicadas dentro de esta normativa del SIE, ¿no? Las explotaciones ecológicas tienen cabida dentro del cuaderno digital. Además, todas las agriculturas certificadas son las que menos reticencias han puesto al cuaderno porque están haciéndolo ya de manera analógica o incluso han buscado aplicaciones para poderlo realizar. Y con el tema de viveros sí que están obligados a realizarlo, el cuaderno digital, y centros de mejora no lo especifica concretamente, pero habría que ver si está dado de alta dentro del registro de explotaciones agrarias como explotación agraria, estará obligado, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias, Ricardo. Seguimos con más consultas. Nos indican aquí que si el SIES tendrá una API como ocurre con la EMET. Bueno, al final el SIEX es la norma, ¿vale? Establece la obligación del cuaderno digital, ¿vale? Y no es que tenga una API. De hecho, el Ministerio a nivel de comunidad autónoma van a ofrecer una aplicación gratuita de cuaderno de explotación, ¿vale? Y están promoviendo desde el propio Ministerio las iniciativas privadas, o sea que empresas privadas
tengan su propio cuaderno digital que se comunique con el CUE, ¿no? De hecho, nosotros en Plataforma Tierra y Antonio están trabajando con Hispatec, estamos también con nuestras propias herramientas de cuaderno de explotación para ofrecer, ¿no?, a los agricultores y que las puedan utilizar, ¿no? Nos dicen por aquí también... Hay otra cuestión, Isaac, Sí. del tema de la API. Supongo que también quieren preguntar si se podrá capturar o utilizar información que esté en el SIEX. Y eso también está recogido en el propio documento del SIEX, ¿no? Que al final cualquier persona interesada que demuestre su interés y el objetivo de la información que solicita pueda tener acceso. Está recogido. Sí, eso es. La norma, como dice Manuel, así lo establece, y de hecho en la última reunión que tuvimos con el Ministerio nos dijeron que iban a estar, que en la web del FEGA iban a alojar un espacio web donde iban bueno, que en un futuro, ¿no?, colgarían pues eso, resúmenes, gráficas, información sobre la información que recogen, valga la redundancia, ¿no? Seguimos, ¿vale? Rosa López nos dice que si se va a integrar el REA de oficio de todas las parcelas de los productores de todas las comunidades autónomas que tengan parcelas independientemente de la comunidad en la que presenten la PAC, ¿no? Y nos dicen también que si ya está disponible el REA cuando solicitamos la PAC. Pues sí lo está. En Andalucía lo está. Sí, siempre y cuando he estado de alta en ese REA, esté dado de alta esa explotación. En principio, todos los solicitantes históricamente de la solicitud única están dados de alta. Creo que también estaban dados de alta todos los socios de OPCH que presentan en Recopa, y se queda fuera poca gente, pero es verdad que hay algunos expedientes que de vez en cuando nos llegan de personas que tienen que hacer el alta primeramente ¿cómo se llama?, en Regepa, en el Ministerio de Agricultura, y posteriormente, en el caso nuestro, en el Registro Autonómico Andaluz, que ya existía antes de este Real Decreto, en el REAFA, pues se tienen que dar de alta también. Correcto. Lo que está en vías de conseguirse es que todas las actualizaciones que se hagan en la PAC se vuelquen de manera inmediata sobre SIEX, de tal manera que no sea necesario actualizar la información por parte del agricultor. Creo que, parece que desde luego la comunidad andaluza está detrás de ello, y parece que también el Ministerio ha aceptado esa manera de proceder. Sí, correcto. Así es, como dice Antonio. En definitiva, todos los registros oficiales de explotaciones o de parcelas y de agricultores que existen en España se incluyen, así como la PAC, que no deja de ser un registro más, y raramente habrá algún agricultor o considerado agricultor que esté fuera de ello, ¿no? Pero si no, pues primero habrá que darse de alta en el registro de agricultores, en el registro de explotaciones, y luego en el REA autonómico correspondiente, ¿no? Seguimos. A ver, José Carlos Martínez nos comunica una casuística que tiene, ¿no?, que dice que nos indica que tiene parcelas en 2 comunidades autónomas y que una de ellas la lleva a un familiar, y nos pregunta que cómo y quién da de alta las parcelas, ¿no? A ver, si te refieres al REA, que es lo que hemos estado hablando antes, de oficio van a estar dadas de alta ya muchísimas parcelas, siempre que, pues como hemos dicho, se haga la PAC, esté en un registro vitícola o un registro autonómico, cualquiera de los registros que existan, ¿no? Si no, pues el procedimiento que hemos dicho antes, primero tendrá que darse de alta como agricultor y luego dar de alta las parcelas en la comunidad autónoma correspondiente. Si estás en 2 comunidades autónomas, pues normalmente hay que darlo de alta en la comunidad autónoma donde más superficie se tenga, ¿vale? Y primero te das de alta como agricultor y luego te das de alta las parcelas, y ya las comunidades entre ellas se comunican. Es algo similar a cómo funciona la PAC, ¿no? Yagoba nos pregunta que ha oído que el CUE habrá que actualizarlo mensualmente, ¿vale? ¿Cuándo hay que actualizar el CUE? El CUE está, en el caso de Andalucía dan por hecho que es mensual, porque
junto con todo el mare magnum de normativa de reales decretos específicos sobre PAC y tal, también se publicó una modificación del Real Decreto de uso sostenible fitosanitario que obliga a registrar como mucho un mes más tarde de la aplicación ese tratamiento. No sabemos eso en la práctica cómo se va a materializar. Yo creo que los que trabajáis más con aplicaciones sí que lo sabéis, pero parece ser que el Ministerio, o sea, la Consejería de Agricultura no quiere cambiar esa fecha. Quiere que como mucho un mes más tarde, en Andalucía hablo, ¿eh? Y luego las comunidades autónomas, como ya ha explicado Manuel antes, pues tienen la posibilidad de actualizar cada 3 meses o 4 veces al año ante el FEGA. Pero según nos ha trasladado nuestra consejería, en principio van a seguir manteniendo que esa información, al menos de los fitosanitarios, tiene que estar actualizada mensualmente. Sí, la de los planes de abonado también, porque el Real Decreto de Nutrición Sostenible también te dice que tú puedes tener tu plan de abonado, pero luego cuando apliques específicamente la fertilización, cuando toque, cuando decidas, tienes un mes para incorporar esa información de fertilizantes aplicados en el cuaderno. Nos estuvieron en la última jornada de formación nos mostraron cómo va a ser el cuaderno público, ¿vale? En cada autonomía. Yo estuve participando en la de Murcia y compañeros en la de Valencia y es similar, es un cuaderno, es similar, lo hace Traxate y es similar. Con el tema este de los periodos, según la norma, en el tema de fitosanitarios es un mes desde que haces el tratamiento, pero depende de la actuación. Pero por norma, en principio un mes. En el tema del programa, el administrador, en este caso cada autonomía, estuvieron hablando que esos periodos te los pueden, digamos, aumentar, incluso hasta 3 meses, ¿de acuerdo? Y en los periodos estos de prueba quieren que los productores que vayan incorporándose tengan esos márgenes. Y saldrán mensajes de aviso como que, hey, que tienes pendiente esto o tienes pendiente de validar. Hablan también del tema de régimen sancionador en alguna de las preguntas y sí, hay unas sanciones previstas al tema de no rellenar el cuaderno. Al que tenga obligación, una de las posibles sanciones es retiradas parciales de la PAC, pero hay sanciones también económicas. Con el tema de... ¿qué iba a deciros? Con el tema de los datos que comentaba, por ahora en los periodos de prueba irán modificando esos periodos, pero al final es un poco lo que estábamos hablando, es un tema formativo, tienen que dar margen a que vayan incorporándose y se haga el prueba-error, han de dar tiempo a la formación. El cuaderno al final hay agricultores que llevan muchísimos años con aplicaciones y lo que buscan es una eficiencia y una gestión muy empresarial de sus explotaciones, cosa que mayoritariamente en agriculturas de subsistencia no existe. Entonces, el hacerlo escalonado a empresas que ya lo están haciendo va a ser mucho más fácil para detectar esos posibles errores y dar tiempo a que haya técnicos formados, a que incluso la propia administración dé solución a esa brecha digital que existe, o sea, porque también la ley te ampara para tú poderte comunicar con la administración mediante los medios administrativos convencionales porque no puedas comunicarte digitalmente. ¿Vale? Correcto, así es. Sí, tal y como dice Ricard, resumiendo hay que tener claro dos casuísticas, ¿no? Primero es el cumplimiento de la obligación de registrar esos tratamientos y esos planes de abonados en un futuro más próximo. La administración te dice que tienes que tenerlo registrado en la aplicación que uses, ¿vale? Como mucho un mes desde su aplicación en el campo. Eso es una cosa. Y por otro lado va cuando las diferentes herramientas se comunican con las administraciones locales o nacionales, ¿no? Y entonces ahí es donde pues, la Administración Nacional dice que reclamará al QE autonómico 4 veces al año
y las aplicaciones, las autonomías les pedirán a los cuadernos privados y a su cuaderno esa información a lo mejor con un periodo menor de un mes o de un mes hasta 3 meses, ¿no? Eso ya dependerá de cada autonomía, pero lo que sí que tiene que tener claro el agricultor es que la obligación para él es de grabar digitalmente el registro de esos tratamientos fitosanitarios y esos tratamientos de nutrición, ¿no? de abonado. El otro Seguimos. día también nos presentaron, al presentarnos el cuaderno, nos presentaron una figura que no aparece en la legislación y la llaman el grabador, ¿vale? Correcto. El grabador va a ser una persona física a la que el agricultor dé potestad para poder introducir tratamientos que ha realizado en su explotación. ¿Quién es el responsable de que eso esté bien escrito digitalmente? El agricultor. Si hay alguna equivocación o error en los porcentajes o en las cantidades, el responsable último sigue siendo el agricultor. Correcto. ¿Dónde aparece la figura del asesor? El asesor, conforme nos lo han trasladado, va a haber unos asesoramientos respecto al tema de fertilizantes y de tratamientos fitosanitarios que el agricultor realizará, pondrá en el cuaderno y llegará el asesor y validará el tratamiento que haya especificado en el cuaderno. Ese es un poco el flujo de información conforme va a ir apareciendo. Y el asesor también tendrá un tiempo para poder validar el tratamiento antes de que se suba, digamos, al sistema. Pero eso el agricultor no lo va a ver en mensajes que aparecerán en su cuaderno. Si Vale. eso en el programa, digamos, del ministerio. Después habrá agricultores o cooperativas que tengan una aplicación y irán introduciendo datos desde la aplicación que irá volcando sobre el cuaderno del ministerio de cada agricultor. Porque hay que recordar una cosa, no solo el tratamiento tiene que ser adecuado a la plaga con la dosis adecuada, sino que está sometido a gestión integrada de plagas. Si tiene más de una determinada superficie, prácticamente se cumple el 90% de los casos, y es que tiene que estar validado por un técnico. Si no está validado por un técnico, es como si hubiera echado un veneno en el campo, ¿eh? Entonces, tienen la misma consideración, con lo cual el agricultor que trabaje en una aplicación propia tiene que darle a su vez acceso a ese asesor para que valide también telemáticamente o digitalmente los tratamientos que realice, aunque esté haciéndolo bien el agricultor de anotarlo y aunque esté haciendo bien en seguir la orden de tratamiento. Lo que no tenemos claro todavía en Andalucía es si esa orden de tratamiento tiene que ser física o se presupone que el hecho de validarla telemáticamente es suficiente o no. De momento, nosotros la recomendación que le seguimos dando a todo el mundo es que funcione exactamente igual que hasta ahora, con su orden, su cuaderno de explotación y su validado con la firma manuscrita del técnico competente, hasta que no tengamos clara esa cuestión. Es que no lo explicaron en lo del cuaderno, que digamos que para hacer el tratamiento realmente necesitas una receta, digamos, como una validación previa a hacerlo y poder ir a comprar el producto. Pero bueno, en fin, eso es una cosa que se quedó en el aire. Correcto. Bueno, seguimos. Nos siguen planteando dudas sobre temas de superficies que sean declarables o, por ejemplo, nos dicen que en el caso de cultivos en los que no se realizan tratamientos, ¿cómo se indica en el CUE, ¿no? Y si no hay una anotación, se puede entender que no se ha registrado en la aplicación o que realmente no se ha llevado a cabo. Está claro que es una declaración del agricultor, esto es como la renta. Si el ministerio no lo conoce y tú no lo declaras, pues el ministerio va a entender que no has hecho nada, ¿no? Si luego sí que lo has hecho y lo detectan, pues entrará el régimen sancionador, que dicho esto a día de hoy aún no está publicado, ¿vale? Sí que se nombra y se indica que habrá un procedimiento sancionador. Todo, y con esto también atiendo un par de preguntas que hay ahora últimamente,
todo apunta a que todo va relacionado con la PAC y con esa menor percepción de ayudas, pero puede haber también sanción económica a mayores de la PAC, ¿no? Seguimos. Bueno, la gestión de regadíos también está contemplada e incluida, ¿vale? dentro del cuaderno de explotación, y, por supuesto, los pastos permanentes también. Aquí nos trasladan sobre los pastos permanentes que si se entiende como superficie bruta o superficie neta. Yo no entiendo esta pregunta, no sé si alguno de vosotros... Los pastos Entiendo que permanentes... está referido al coeficiente, bueno, ahora no sé cómo se llama, le han cambiado el nombre, el coeficiente de admisibilidad de pasto. Pero yo al no estar vinculado a la normativa PAC, entiendo que es bruto. Sí. Es bruto. 30 hectáreas, 30 hectáreas. Correcto. Bueno, aquí nos pregunta un arquitecto técnico que si esto podría ser como el ropo de la explotación, que si tendría que hacer algún curso. Entiendo que lo que quiere es certificarse o validarse como para ser técnico de explotaciones agrarias. No sé si El podéis requisito ayudarle. está en ROPO. El requisito para ser asesor en gestión integrada de plagas es estar en ROPO. Eso Otra es. cosa es como ha dicho la figura, el grabador, que para grabador pues no se requiere ninguna titulación específica, igual que para tramitar la PAC tampoco se requiere ninguna tramitación específica. Otra cosa es para validar ese cuaderno, tanto de fertilización como de fitosanitarios, que sí que hace falta o hará falta, en el caso de fertilización, estar dado de alta en ROPO. Eso es. Miguel nos pregunta nos indica que si podemos volver a repetir la información necesaria a grabar en el cuaderno de explotación a partir de enero de 2024. Aparte de que la información que le hemos dado ha sido muy rápida y muy somera, yo le invitaría a que asista a la reunión del cuaderno de campo. Y ahí se explicará con más detalle, porque ponernos a detallar ahora todo para las diferentes tipologías de cultivo creo que nos lleva más de... Una cosa que no sé, que se ha comentado ahí, sí que me gustaría un poco aprovechar que tengo la palabra para comentarlo, es la disponibilidad de técnicos. Esa es una pregunta que sale ahí de forma reiterada. Yo no sé lo que opináis. Yo creo que al final el problema es que si destinamos a todos los técnicos a las tareas administrativas, al final queda poco técnico para la técnica, ¿no? Entonces, pues efectivamente yo creo que se requiere mucho apoyo técnico, pero la agricultura tendrá que jugar un cierto papel, y aparte de esas personas, como decía Ricardo, ¿no? De esos grabadores o de esas personas que actúan y que hagan una labor intermedia. Pero vamos, que el técnico no puede dedicarse exclusivamente a esto, desde mi perspectiva, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero tiene que ser una combinación de actividades. Completamente de acuerdo. Ese es el reto. Yo creo que el verdadero reto es cómo se hace esto, o sea, dedicándose a los técnicos a lo que se tienen que dedicar, y cómo se genera toda esta información, cómo se traspasa desde el campo hasta la aplicación informática, sin que los técnicos, primero, porque pagar grabadores a precio de técnico no es de sentido común, y en segundo lugar, porque entonces todo ese conocimiento que ha ido adquiriendo ese técnico, que va en beneficio de esa explotación, en el caso nuestro, de todas las explotaciones de la cooperativa, se pierde y se queda en nada. Por eso nuestro reto es intentar que el máximo de información posible se pueda volcar en la aplicación sin la intervención del técnico, que en los primeros años va a ser imposible. Pero bueno, una locura. Así es. Bueno, por aquí nos preguntan qué titulación tienen que tener los técnicos que no van a asesorar. Y le enlazamos un poco con la pregunta anterior. Lo acaba de comentar Ricardo. Si están hablando de grabadores, está claro que... Efectivamente. Vamos a la figura de grabador, y una figura de grabador pues no requiere de ninguna titulación a priori, ¿no? Así que luego nos sorprendan con alguna cuestión más técnica, ¿no? Bueno, por aclarar algunas cosas, en el artículo 21 del Real Decreto 1051-2022 aparece en el anexo 11 las titulaciones y las acreditaciones que deben de tener los técnicos. En este caso de nutrición, pero en el ROPO también existe también este tipo de acreditaciones. ¿Vale? Correcto. En principio, ingenieros técnicos y agrónomos de los planes de estudio de los años 2000 y posteriores, en principio están acreditados,
El problema empieza a aparecer a partir del llamado proceso de Bolonia, que ahí se diversifica tanto las titulaciones que a lo mejor les faltan créditos sobre determinadas materias para poder ser digamos, asesores. Y con otras titulaciones, pues un ingeniero técnico en arquitectura o demás, deberían de convalidar o acreditar determinados créditos en determinadas asignaturas. Eso es un poco lo que viene a indicar. Y luego, capataces agrícolas de grado superior también pueden ser técnicos. Eso es un poco lo que indica, rasgos así muy generales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí nos dicen que creen que, bueno, que observan que la entrada en vigor es el 1 de septiembre. No, la entrada en vigor del Real Decreto del CUE, del SIEX, entra el 1 de julio, ¿vale? Lo que pasa es que la obligación de ese registro digital es el 1 de septiembre, ¿vale? Bueno, luego aquí hay una serie de quejas que también las hemos estado evidenciando a lo largo del webinar, ¿vale? Nos dicen también lo que hemos hablado, ¿no? Que los técnicos entienden que son los que van a subir la carga de trabajo y que cuándo irán los técnicos al campo, que también lo hemos estado comentando. Vale, ahí vamos a un tema político con respecto a la Unión Europea, ¿no? Nos dicen que si estos mismos requisitos se les va a exigir que cumplan a los productores de terceros países o incluso a los de dentro de la Unión Europea. Bueno, yo creo que los de fertilización está claro que ya lo pone la obligación de anotar todo lo que se aplica como fertilizante es una obligación de la Unión Europea y la obligación está puesta por ahí en un reglamento. La estrategia de reducción de fitosanitarios también es clara, es europea y lo que no está nada claro es las cláusulas de espejo que obligan a los de fuera a hacer lo mismo. Eso no está nada claro. Ya lo hemos comentado aquí todos. Claro. No solo en registrar los productos, sino en los productos que utilizan. ¿Para qué le van a pedir que digan qué productos usan si pueden utilizar cualquiera? Efectivamente. Bueno, así a grosso modo todas las cuestiones que plantean ya han sido respondidas, ¿no? Bueno, podéis seguir dejando ahora en el cierre alguna y la podremos atender en las siguientes webinars, ¿vale? Que vamos a hacer. Como os he dicho, esta es la primera de 3. Nada, yo simplemente os pediría un... Perdona Isaac, hay preguntas porque como la aplicación tiene para chat y preguntas y respuestas, también sí. hay una sobre que se da a entender que se va a trabajar con certificados digitales. No, vale, no lo había visto. Entendido, se va a trabajar con usuario y contraseña. El agricultor va a tener que autorizar tanto al tramitador, al grabador, como a la empresa, si en el caso de que utilice una aplicación que no sea la oficial, pero no se va a trabajar con certificados digitales. Eso sí que nos lo han dicho del ministerio, que no se va a trabajar con certificados digitales a estos efectos, ni a efectos de PAC, ni a efectos de cuaderno digital. Correcto, sí, tal y como dice Antonio, el tema de certificado digital no lo van a implementar. Sí que, como ha dicho Antonio, lo que se va a exigir es una autorización a ese grabador o a ese técnico o a esa empresa de que gestione el cuaderno digital de explotación de ese agricultor, ¿no? Como ya hemos llegado a la hora y yo creo que está todo bastante cubierto, si os parece os doy un pequeño paso para que digáis vuestra frase de despedida, ¿no? Animando al sector a acoger a esta normativa y con esto despedimos el webinar. Vamos a seguir el orden, ¿no? Por ejemplo, Ricard, perdón. Pues agradeceros la invitación. Yo creo que hemos intentado verter la opinión del sector al respecto del cuaderno. Esperemos que nos escuche el Ministerio y podamos dilatar en el tiempo la aplicación o la obligación del cuaderno digital a estas pequeñas explotaciones, que va a ser donde más dificultad se va a encontrar, ¿no? Muy bien. Gabriel.
Una de las cosas que yo quería dejar claro es que el agricultor ni mucho menos quiere quedarse desfasado, el agricultor quiere estar al día, el agricultor quiere que su explotación sea rentable, que es una cosa que no se ha visto. Pero yo hace mucho tiempo, por ejemplo, decía que va a haber que pagar a agricultores. La España vaciada se nos olvida, ese pequeño agricultor con ese pequeño huerto, con ese pequeño terreno, hace su labor, hace su papel. El agricultor es el mayor ecologista que existe, por mucho que quieran a mucha gente decir que el agricultor es malísimo. Y, y nada, el agricultor está pendiente, quiere que sea rentable, quiere estar en su sitio, no quiere que lo desplacen y no quiere que lo demonicen. Evidentemente. Muchas gracias. Antonio. Bueno, yo creo que hemos analizado en profundidad un tema en el que solo falta la otra parte que nos exige el cumplimiento para entender las razones de esas prisas en la implantación. Pero bueno, si al menos no conseguimos que se amplíe ese plazo, sí que vamos a trabajar, igual que ya se ha manifestado en otros aspectos de flexibilización, en ese control. En fin, yo recuerdo cuando empezó a ser obligatorio el cuaderno de explotación, que hubo al menos 2 años, el de entrada en vigor y el posterior, en el que el cuaderno de explotación pues, se requería en las inspecciones de condicionalidad, pero bien porque se presentaba más tarde ese relleno o bien porque incluso no se presentaba, pues se permitió seguir funcionando sin sanciones. Yo espero que la vía, que es una vía muy recurrente en España, la de poner una normativa que luego no sabemos que no podemos cumplir, pero aún así somos muy Quijotes y la mantenemos, pues aunque sea por esa vía, podamos ir adaptándonos poco a poco a esta realidad y a ir generando una manera de trabajar que al agricultor le pueda interesar, porque estamos hablando siempre de la parte obligatoria, pero tal vez si fuera de otra manera, si tuviera una visión el agricultor de para qué sirven todos esos datos, quizás no solamente estos, sino otros más que no son obligatorios, podría interesarle registrarlo. Pero bueno, en cualquier caso, me imagino, espero que ya se ha comentado antes el tema de la sequía, entre eso y nuestras voces, que yo creo que son comunes siempre en todas las reuniones, pues consigamos que por lo civil o por lo criminal se retrase un poco la entrada en vigor. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Iñaki, tu turno. Sí, bueno, creo que estamos en un punto, en un momento de inflexión, ¿no? Tanto en la PAC, con todo lo que conlleva de cambios en la arquitectura de ayudas, con la modalidad de gestión de la PAC, incorporándose este tema que nos ocupa hoy. Y luego, bueno, pues que las tramitaciones a partir de ahora van a cambiar absolutamente, ¿no? El modelo que hemos vivido hasta la fecha, pues va a cambiar de forma radical. Si esto se lleva de forma acelerada, apresurada y sin consenso un poco de base, pues nos estaremos equivocando. Por eso reclamamos también un poco más de tiempo y de comprensión, sobre todo para que esto sea una oportunidad a medio plazo, ¿no? Y que el agricultor pueda obtener información valiosa de todos los datos que va a generar, que le ayudemos a tratar de interpretar esos datos lo mejor posible y que al final hagamos que sus explotaciones sean un poquito más rentables, ¿no? Buscando esa competitividad tan anhelada que deseamos todos. Y si esto redunda en que poco a poco veamos todos al sector agrario como un agente medioambiental que pretende hacer las producciones lo mejor posible y lo más sostenibles posible, pues estaremos dando un paso decisivo. Y si esto sirve para lo contrario, pues estaremos echándonos más tierra a los ojos. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, pues Manuel, te dejo la última palabra. Bueno, pues para mí la última palabra terminó como empezaba, ¿no? Muchas gracias a Cajamar por organizar esta sesión y esta serie de webinars. Yo creo que son interesantes y desde el punto de vista de lo que hemos tratado hoy, de todo el conjunto del sistema, yo creo que es un reto muy importante para el sector. Desde el Ministerio y las comunidades autónomas nos han puesto aquí en esta senda. Lo que es importante es que esta senda puede tener muchos beneficios, pero necesitamos un poquito de tiempo para ir poco a poco instrumentando todo esto que puede ser beneficioso, pero de forma precipitada puede ser un problema para las personas que conforman el sector agrario.
Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los asistentes por habernos por haber asistido y haber participado y habernos soportado en esta tarde tan bochornosa, ¿no?, de calor. Y nada, os animo a todos a que pues pongamos de nuestra parte para que esta normativa pues la podamos aplicar de la mejor manera posible. Os animo a que asistáis a las siguientes series de estos webinars. Y bueno, una pregunta que me hacían por el chat, sí, tanto la presentación como el vídeo lo colgaremos en Plataforma Tierra en la parte de este mismo evento, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un Gracias, placer. hasta luego. Gracias.